Había una historia de cazadores que cuando éramos chicos aparecían para matar los ñandúes y matar las liebres, y acá se los corría, no se los dejó cazar. Nos subíamos a una camioneta a la parte de atrás y un tío mío nos decía, vamos a cazar cazadores. Los animales no eran objetos, sino que formaban parte de nuestras vidas y que eran importantes. Con el tema de la soja, muchos animales desaparecieron y eso me golpeó. Y a partir de ahí medio que empecé a involucrarme más con los animales y a hacer los que se habían ido o los que se estaban yendo. Quise unir todo, el amor por los animales y el arte. Creo que el trabajo con la tierra, el trabajo con el barro, con la arcilla, nos aporta, primero creo que sensibilidad. Ya estar en contacto con esta frecuencia nos da un entendimiento de nuestro rol en esta tierra. Empezamos a admirar un poco más la naturaleza. Ya solo oler las mezclas, el olor ese a tierra, a hierro, nos va conectando con la sensibilidad que tiene la tierra en sí, ¿no? El barro nos ayuda a entender el tiempo también. Me parece que el tiempo y el barro son como dos grandes aliados. Para mí, una de las cosas más importantes de poder trabajar con los materiales naturales es utilizar las manos, es volver a conectar con la tierra como material y como elemento, ¿no? Que es lo que un poco nos une, no solo con la tierra, sino entre nosotros como seres humanos, ¿no? Volver a saber que somos parte de la tierra. Ancestralmente e históricamente nosotros teníamos la cultura y el conocimiento para construir nuestras viviendas. Pero en 2 generaciones perdimos la capacidad y la posibilidad de volver a construir nuestros hogares. Lo mismo pasó con la comida, lo mismo pasó con el trabajo, lo mismo pasó con todo. Todo es externo, todo nos cuesta plata y tenemos que volver a empezar a hacernos tiempo para poder trabajar en nuestra vivienda. Están eliminando los trabajos de taller, ¿no? Como que se hacen en 3D o en impresoras. Eso te despega del verdadero sentido, ¿no? Que es simplemente hacer tu trabajo con las manos, ¿no?
Ya entonces, bueno, mandás a hacer y te vas despegando, despegando, despegando y llega un momento que el artista ya no sabe hacer más nada. Ya se despegó de todo. No va a ser la misma conexión ir a comprar arcilla a una tienda que recolectarlas con nuestras propias manos, ¿no? Y todo lo que eso conlleva, ¿no? El trabajo del cuerpo, hacer fuerza, el tiempo que nos llevan también, ¿no? Tomarnos el tiempo. Vivir en las ciudades nos aleja de la naturaleza y eso hace que no la respetemos y no entendamos los ciclos. Y hoy en día, uno de los grandes problemas que hay a cómo estamos viviendo como humanidad es la cantidad de escombro y de basura que generamos. Cuando uno construye con tierra y con materiales naturales, cuando pasan los años o los siglos a veces, sabemos que ese material vuelve a la tierra, que es donde vive. Entonces eso es muy noble. Tenemos que entender que el planeta está sufriendo por primera vez en la historia las consecuencias de un animal que vive, o sea que somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que volver a vivir de otra manera. Lo mismo que es con el hogar o con la vivienda, somos nosotros como seres humanos dentro de este planeta. Nosotros habitamos este planeta, el planeta Tierra es nuestro hogar. Creo que uno tiene que ser consecuente. Me parece que eso es lo que nos está faltando, ¿no? En el sentido de que vos no podés ir a tu taller y después te sacás el delantal y tenés otra vida, ¿no? Si te interesa la ecología, la sustentabilidad, ponele un granito más, cuidá un poco más, comprometete más. ¿Por qué necesitamos tanto, no? La gente de la ciudad, tanto. Flagelo de comprar y comprar y comprar. El barro no solo es objeto, sino que es trabajar colectivamente, compartiendo saberes y encontrándole una función social a la construcción colectiva. Y cuando uno empieza a compartirlo se siente bien porque sabe que lo que aprendió lo puede compartir con otro, se lo puede explicar, se lo puede contar, porque todos tenemos conocimientos internos que traemos, vaya a saber desde dónde, ¿no? El artista no tiene que ser soberbio, tiene que aprender más, hasta el final, ¿no? Bueno, creo que el acercamiento al barro, a la tierra y creo que a todos los oficios en realidad que son ancestrales tienen que ver con que ya llegamos a un punto límite de cómo la humanidad se maneja frente a los recursos naturales. Creo que ahí está aquí la cuestión, ¿no? La tierra nos está llamando, ¿no? Para que tratemos de parar ese daño. Mucha gente la que está queriendo construir sus hogares con materiales naturales, queriendo volver a hacer su cerámica, sus cuencos, sus ollas. Por un lado son ganas, por otro lado es una necesidad interna de volver a conectar con la tierra, con la naturaleza. Volver a observar cómo la humanidad
pudo vivir miles de años en esta tierra sin dejar tanta huella, ¿no? Si nos ponemos a ver diferentes culturas, las huellas que han dejado son magníficas. De un arte supremo y de un entendimiento de que en realidad somos parte. La forma de vida que tenemos, el mismo sistema nos lleva a querer separarnos todo el tiempo, ¿no? Y cuando nos juntamos nos hacemos más fuertes porque nos damos cuenta que no somos pocos, somos muchos los que estamos en el mismo camino, teniendo a la tierra como material ligante que nos vuelve a unir y nos vuelve a juntar, tal vez soñando que se puede volver a vivir de otra manera, ¿no? Estoy convencida que los que estamos más sensibles o quizás más despiertos en ese sentido, estamos sintiendo esa necesidad de parar el daño, de repararlo, de ir hacia otro lado. Y nosotros aportamos a eso, conectándonos con una manera más sabia de habitar este entorno, realmente vamos a lograr evolucionar. Por ahí yo creo que el barro nos convoca para tratar de sanar, ¿no?